Los conceptos son como monedas. Supongo que circula más el billete de 1000 que el billete de 5000. Circula más el concepto de cortesía que el concepto de bondad. Más el concepto de solidaridad que el de amor. Cierto que son palabras mayores, pero no deberíamos tener temor de utilizarlas. ¿Qué ocurriría si le agregáramos dimensiones a lo que hacemos o aspiramos? Si en vez de jugar bola, aspiráramos a jugar fútbol. Si en vez de ganar el año, los estudiantes tuvieran por propósito aprender. Si en vez de creer que democracia es votar cada 2 años, nos propusiéramos ser ciudadanos responsables. Si le agregáramos trascendencia a lo cotidiano. Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 174 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Bondad. Bondad, papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy Bien, bien. bien. Ujú. Es una palabra que yo utilizo muy poco. Todos la utilizamos muy Ajá. poco. ¿Y por qué Sí. será? Bueno, eso es una indagación interesante, ¿verdad? Que podríamos hacer. Bueno, ahí decías tú en la introducción que, que son palabras mayores: bondad, amor, felicidad, ¿verdad? Son palabras mayores. Uno como que les tiene una cierta reverencia o una cierta falta de familiaridad con ellas, o podría ser que tuviera como una actitud de timidez ante esas palabras, ¿verdad? Si a uno le dicen: ¿usted es solidario? Digo, bueno, sí, sí, eh, a veces soy solidario. Pero si te preguntan: ¿usted es bondadoso? Digo, no, no, pues sigan preguntándole a otro, porque yo no me siento bondadoso, ¿verdad? Si te preguntan, eh, ¿estás disfrutando del fin de semana? Hombre, sí, estoy disfrutando del fin de semana, pero cuando te preguntan: ¿y tú eres feliz? Es una pregunta muy complicada. Yo me acuerdo una vez con un profesor en España, que lo saludé yo y le dije: profesor, ¿cómo va todo? Y se quedó pensando. Y me dijo: bueno, me has hecho una pregunta muy difícil, porque ¿cómo te voy a contestar cómo va todo? ¿Verdad? Bueno, lo mismo pasa con el amor. El, yo una vez tuve una experiencia interesante con la indagación sobre el amor. Cuando te preguntas, bueno, yo amo a fulanita, era en ese tiempo, y me fui encontrando a lo largo de todos los tests, de todas las pruebas que hacía, como que no funcionaba la prueba. Tampoco estaba como para decir que no, y tal. Y entonces me hice de una metáfora. A mí me parece que hay conceptos que, que son como, vamos a ver, digamos que como la oscuridad, que la forma más segura de deshacerte de la oscuridad es alumbrarla. Y la razón es una luz. Y cuando tú a determinados conceptos les aplicas esa luz, la luz de la razón, y dices: bueno, yo soy feliz, yo amo a fulanita o fulanito, y entonces enciendes esa luz y se desaparece el concepto que querías encontrar, que querías iluminar. Esas son mis tres explicaciones de por qué estos conceptos como bondad, como felicidad y como amor se nos escapan, y por qué tenemos como un cierto recato de encontrarnos familiarmente con ellos. Muy interesante. Recuerdo que tu mamá decía que hay que ser buenos por negocio. Y en su momento creo que lo decía un poco en son de regaño o en son de moraleja, no en un tono
no en un tono agresivo, pero sí como Ajá, una llamada de atención, que sí. hay que ser bueno por negocio. Y, y con el pasar de las décadas he venido a entender ese negocio, Ujú, ¿verdad? A mí me parece que desde el punto de vista de la paz, mm, la paz implica unos costos muy altos. Bueno, sí. implica unos costos. Ujú, eh, y también implica unos beneficios. Y lo que necesitamos analizar, si queremos ser analíticos y usar evidencias y datos, es si la relación entre costos y beneficios es, eh, el neto es positivo o es negativo, ujú. ¿verdad? Pues obviamente que sin necesidad de mostrar muchos números, yo diría que Costa Rica es un país más próspero eh, Claro, que si hubiera estado en una guerra civil por 40 años. desde luego, santo Dios. Ujú, Entonces, la paz implica costos y también implica beneficios. ujú, Y de la misma manera, la guerra implica costos sí, y también implica beneficios. sí. Solo que Ujú, yo creo que el balance neto de la guerra o del conflicto o de la violencia, el balance neto es negativo. Y ujú. además de que es negativo, es degenerativo, ¿verdad? Porque se alcanzan puntos de inflexión a partir de los cuales devolverse es dificilísimo. Para poner un ejemplo, en el año 98, hace 25 años ya, fue electo a la presidencia eh, Hugo Chávez en Venezuela. Y bueno, 25 años después, a pesar de que Hugo Chávez ya no vive desde hace muchos años, el chavismo, su movimiento, su agrupación, la idiosincrasia y la ideología que vino a imponer, eh, están ahí anquilosadas, ¿verdad? Ujú, Están enraizadas en el Estado venezolano, eh, con muy difícil pronóstico a futuro y habiendo ya eh, provocado la migración de 7 millones de venezolanos. ujú, Y me parece que los que se han ido son los que han podido irse. claro. Si hubiera otros que pudieran irse, seguramente también se hubieran ido. Esa es una, eso es un efecto degradante, ¿verdad? Ujú, En el tiempo progresó aumentando los costos y reduciendo los beneficios, o sea, ampliando el balance neto negativo ujú, de esa, pues, de esa aventura populista y, y además de pésima gobernanza ujú, porque pues un general del ejército probablemente es un excelente gerente y estratega en escenarios y en tiempos de guerra, claro. pero absolutamente nada indica que una persona con unas destrezas pueda desempeñar con eficacia en un puesto que requiere otras. Ujú, ujú, Y esto lo señalo como un ejemplo, pero lo vemos en el vecindario, lo vemos muy cerca de nosotros, que pues el hecho de que yo soy muy buen nadador no quiere decir que vaya a correr muy bien una maratón, ¿verdad? De hecho, el otro día me estaba diciendo un amigo que practica triatlón, que triatlón es un deporte donde los atletas son malos en las tres disciplinas. ¿Verdad? Y entonces, pues sí, claro, si fueran buenos en una, ¿por qué se van a salir de esa? claro. Ujú, ¿Verdad? ujú, Entonces, volviendo a la, a la máxima de que hay que ser bueno por negocio, yo creo que el negocio de ser buenos es nuestra capacidad de incidir en el balance neto positivo de los beneficios sobre los costos que tiene para la colectividad desenvolvernos ujú, como ujú, comunidad, ¿verdad? Y me ujú, parece que lo primero que habría que hacer, yo no sé cuál sería el concepto del cual partir según la narrativa de tu artículo. Eh, ujú, pero sí siento que es importantísimo que entendiéramos que desde lo biológico, eh, la especie Homo sapiens sapiens, la especie humana, es una especie social, es una especie que es
interdependiente. Eh, Aunque fuéramos solo 8 millones de habitantes en todo el mundo, seguiríamos siendo interdependientes. Eh, y pues no somos como jaguares. Yo no sé si el otro día habíamos hablado de los jaguares, que los jaguares viven solos toda su vida. Nunca se congregan con otros jaguares, no hay manada de jaguares, ¿verdad? Solo tienen una interacción muy efímera para, para procrearse. Y aparte de eso, pues sacar adelante a las crías y después de un añito, cada uno vuelve a su autonomía Ujú. absoluta, ¿verdad? La especie de los jaguares y de otros felinos solo socializa para preservarse como especie, para no Ajá. extinguirse. Sí, El sí, ser humano necesita la congregación y el convivio para poder florecer. sí. Nosotros no hubiéramos podido desarrollar ni el lenguaje hablado, ni la Ujú, escritura, ni ujú, la filosofía, ni el arte, ni ninguna de las áreas de nuestro florecer como civilización si hubiéramos estado como individuos aislados, sin relacionarnos, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, bueno, empecemos por ahí. Creo que hay que ser bueno por negocio. Pero te preguntabas como, ¿cuál es como el concepto guía para pensar en la bondad? La Real Academia dice que bondad es inclinación a hacer el bien, ¿verdad? Y entonces el concepto guía creo que es el bien. Y eh, el bien tiene una serie de aristas que uno puede examinar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, al que tiene sed, está clarísimo que le haces bien si le das agua, ¿verdad? Excepto si tiene una hemorragia visceral, ¿verdad? Yo me acuerdo no de la escuela de medicina, en la que nunca estuve, sino de las películas de guerra, que cuando a alguien lo herían en el abdomen, no le daban agua. No me acuerdo por qué, ¿verdad? Pero entonces, el agua esa que al sediento le hace bien, pues al que tiene una herida abdominal le hace mal. Y también creo que hay una forma eh, como depurar el concepto de bien, ¿verdad? Cuando, cuando el niño tiene que hacer tarea y lo están invitando a hacer una cosa que es muy bonita y que le atrae mucho y él dice, ya me voy. Y los padres dicen, no, tiene que hacer la tarea, ¿verdad? Ahí, sin duda, los padres están buscándole el bien, pero tal vez es un bien que repercute negativamente después, ¿verdad? El niño podría sentir que se quedó solo por obediencia, una obediencia carcelaria, no una obediencia de amor, y que además todo el tiempo que estuvo haciendo la tarea, estuvo pensando en el juego tan lindo al que lo habían invitado, y eso de alguna manera contribuyó a que hiciera la tarea con disgusto y quizá hasta que le tomara aversión a la tarea. O sea que sobre el bien uno podría hacer una serie de indagaciones para, para ubicarlas debidamente, ¿verdad? Una gran ubicación sobre el concepto de bien es sobre lo que es bien individual y lo que es bien común, ¿verdad? Hay cosas que pueden beneficiar a una o a unas pocas personas, pero que van contra el bien común, ¿verdad? Eh, eh, el, la prohibición de tirar basura de un vehículo en marcha, posiblemente al que acaba de pelar un banano y va en el vehículo, le resulta un mal, ¿verdad? Porque él dice, el bien para mí es abrir la ventanilla y tirar la cáscara. Es el bien para él, pero es un mal
para la comunidad. Y en esa distinción entre lo que es el bien privado y el bien común, me parece que hay una gran fuente de orientación de acciones individuales y sin duda una gran fuente de orientación de acciones políticas, ¿verdad? La política aquí, lo hemos mencionado varias veces, la política tiene como finalidad el bien común, ¿verdad? Y entonces uno diría, ¿qué es bondad para un político? ¿Cómo podríamos decir que un político es bondadoso? Bueno, si en todas sus decisiones se pregunta, tú lo has mencionado casi con estas palabras, en esta decisión, ¿dónde está el bien del mayor número? Porque bien común también es una frase calificable. Es imposible siempre tomar acciones que beneficien a todos, ¿verdad? Pero entonces la pregunta, test que tú te haces y te la has hecho aquí es, ¿cuál sería la forma de beneficiar al mayor número o de beneficiar a los que tienen necesidades más vitales, ¿verdad? Eso es. Me parece que estás sugiriendo que para ser buen gobernante hay que ser buena persona. Y eso es un postulado interesante, ¿verdad? Porque usualmente cuando nosotros hacemos la valoración de a quién darle nuestro voto, los atributos que apelan a nuestros deseos están muy distantes de si se trata de una buena persona o si creemos que podría ser un buen gobernante y vemos más aspectos como la parte más propagandística, ¿verdad? De unas frases ahí sacadas de contexto que se utilizan para encender al pueblo, ¿verdad? Y unos anuncios ahí que son muy creativos y qué bueno que es el anuncio si el desenlace me cambia por completo el paradigma de lo que yo estaba pensando y no nos vamos a analizar a profundidad el aspecto moral o de integridad o de virtud del ser humano que está postulándose para, para un cargo de gobernanza pública. Eso me parece muy interesante. Lo otro que me parece... Déjame interrumpirte un momento. Eh, estamos leyendo con tu madre en voz alta un capítulo todas las noches de un libro que a mí me parece excelente, de Fernando Savater. Se llama Ujú, Historia de la Filosofía. Y entonces hemos empezado hace poco y eh, vuelve uno a visitar a Platón y a mí se me produce, posiblemente por el estilo informal de Sabater, se me despiertan como imaginaciones casi humorísticas, ¿verdad? Entonces la imaginación humorística que se me despierta sobre Platón es que Platón no se anda por las ramas y seguramente embelesado por la filosofía de él y por la filosofía de los otros talentosos que llegaban ahí a la academia, cuando escribe sobre el gobierno de la polis, dice que el gobierno de la polis debería estar en manos de filósofos, ¿verdad? ujú, O sea que Platón da un ujú. salto. Fíjate que ni siquiera se queda en una barbaridad, que es crear un colegio de filósofos. ¿Has visto? Barbaridad más grande que crear un colegio de profesionales en filosofía. Bueno, no se queda ahí, sino que dice de una vez, mire, es que la polis debería estar manejada por gente como nosotros, porque vea qué buenos, qué bien intencionados, qué racionales, qué comedidos que somos, ¿verdad? Y sí, bueno, entonces, cuando tú dices, un político, un gobernante, debería ser una buena persona, pues ya se le ocurrió a Platón y seguimos nosotros de tiempo en tiempo midiendo a la gente por cómo logramos descifrar ahí en lo que vemos en la televisión,
que es donde vemos a los candidatos ahora, cuando vemos en la televisión algo que nos indique que es una buena persona. Porque fíjate que ser una buena persona, si empezamos a poner requisitos a lo que es ser una buena persona, uno podría decir que tiene que tener una personalidad desarrollada en varias dimensiones. Y desde luego que una de las dimensiones que queremos que tenga es talento para el oficio, ¿verdad? Y además una sensibilidad para no sé qué, una capacidad de prever, prudencia para accionar y tal y cual, ¿verdad? Hay un artículo, qué interrupción más larga te dice. Hay un artículo que luego se convirtió en un libro de Antonio Valero. Creo que nunca te he hablado de eso. Antonio Valero fue el ideólogo, el fundador del IESE y el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de la Universidad de Navarra. Y su presencia, yo cuando estuve, todavía, eh, todavía, todavía él andaba por ahí, ¿verdad? Y algunos compañeros le decían el divino Valero, ¿verdad? Eh, una vez, y esto es una anécdota, una vez yo entré al orinal y estaba en el orinal don Antonio. Y después le contaba a mis compañeros, llegué al orinal y estaba ahí don Antonio Valero. Y lo que me preguntaron fue, ¿y pudiste orinar? Pues bueno, es el Antonio Valero que escribió un artículo largo y luego un libro que se llama Capacidades del político de empresas, que si le quitas de empresas y lees capacidades del político, es suficientemente valioso para orientar este tema del que estamos hablando. Naturalmente, seguro que él vio que tenía esa trascendencia de la política de empresas hacia la política, pero eran tiempos 1968, 69, en que en España no se podía hablar de política, ¿verdad? Muy interesante. Me llevas a pensar en una frase que, bueno, dicen que es de Einstein. Al final uno no sabe quién es, pero si uno dice que es de Einstein, pues entonces le ponen más La atención. viste, la viste. Que dice que si medimos a un pez por su habilidad para subir árboles, va a creer toda su vida que es un fracasado, Sí. ¿verdad? Y me parece que en lo de ser una persona bondadosa, y ser un buen gobernante o un buen gestor o un buen administrador de Sí, proyectos o un sí, buen coordinador de equipos o un buen desarrollador de personas, em, pues hace una gran diferencia. Si la persona es íntegra, ¿verdad? Si se siente de manera auténtica, que busca el bien de todas aquellas personas con las que interactúa, todas aquellas personas a las que se refiere. Pero si por el contrario es, como decías cuando yo era niño, un ibubuta, de ahí, entonces, obviamente que la gobernanza le va a salir chueca, ¿verdad? ujú, Lo ujú. otro es que recordaba también una expresión que hay en inglés muy linda y es doing well while doing good, que no se puede traducir literalmente en español, pero yo la traduciría como que a uno le vaya bien haciendo el bien, Ujú, ¿verdad? Que uno pueda mantenerse bien haciendo el bien. ujú. Y eso me parece que también es algo que deberíamos de ponerlo en perspectiva, porque a mucha gente le va bien haciendo el mal Sí, y a ujú, mucha gente le va mal haciendo el bien. ujú. Y creo que lo que necesitamos es esa consonancia Sí, entre hacer el bien y que eso nos retribuya lo suficiente para poderlo seguir haciendo de una manera sostenible. Y pues obviamente que también
pienso en el concepto que en español se escucha mucho menos que en inglés, de la tragedia de los comunes. Y Sí. creo que quedaría más claro si lo dijéramos la tragedia de los bienes comunes. Ujú, ¿Cuáles ujú, son los ujú, bienes que compartimos, que nos enriquecen y nos benefician? Hagamos lo que hagamos, ujú, ¿verdad? Bueno, obviamente el bosque, las carreteras, ujú, la seguridad, la limpieza del aire, la disponibilidad de agua ujú, potable, la educación, el sistema democrático, todos esos son bienes comunes. Y esos bienes comunes yo no los hice ujú, y yo no los quería, pero si no los tuviera, mi vida se degradaría, mi ujú, bienestar se degradaría. Entonces, la tragedia de los comunes quiere decir tirar la cáscara de banano para afuera de la ventana, creyendo que eso me beneficia a título individual, pero en realidad a nivel colectivo me perjudica. Y probablemente me perjudica más tirar la cáscara de banano por la ventana o emitir monóxido de ujú. carbono por la mufla del carro que, que lo que me beneficia hacerlo, ¿verdad? Y la gran disonancia cognitiva que tenemos en nuestra humanidad en estos míseros 250 años de revolución industrial, míseros en la historia del Homo sapiens sapiens Sí. de Ujú, 200.000 años, es eh, creer que dinero es valor y dinero no necesariamente es valor. Se puede crear inmenso valor con el dinero, pero el dinero no es valor, ¿verdad? El dinero no compra la vida. Eh, el dinero puede estimular que la vida se propague y florezca, pero el dinero no puede comprar la vida. Y esa gran disonancia nos tiene hoy en día en un curso de colisión con la capacidad planetaria de soportar esta disonancia. Y siento que lo que el liderazgo global y local y comunitario y familiar y religioso y académico, hoy en día debería de trabajar fuertemente en lograr resolver esa disonancia y traernos a una coherencia cognitiva donde sepamos que podemos crear inmenso valor y además lo podemos monetizar. Para muestra un botoncito que creo que todo el mundo va a entender. Este es un país que hace 40 años había perdido prácticamente todo su bosque. No voy a decir prácticamente todo su bosque, pero lo había visto reducido a una cuarta parte de su territorio. Un país que seguramente hace 500 años debe haber ujú, sido claro. 95% bosque. Ujú, Y unas decisiones que se tomaron para el bien común ujú, de las generaciones que ujú, íbamos a vivir más allá de quienes tomaron esas decisiones, eh, permitieron que la cobertura boscosa, bueno, que se detuviera la deforestación, que se estimulara la reforestación y que la cobertura boscosa se duplicara. Y encima de esa reforestación, logramos montarle una industria de turismo orientado a la naturaleza. Y entonces, bueno, entre claro. ese y otros 2 o 3 golazos que metimos a través del comercio exterior y, y, y la atracción de inversiones y demás, eh, logramos duplicar nuestro bosque y multiplicar 7 veces nuestro Producto Interno Bruto en 35 años. Yo no sé si queremos decirle a eso una generación, no importa. En 35 años pudimos hacer eso. ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar hoy para causar un impacto exponencial semejante de aquí a 35 años? ¿Verdad? Eh, esa, esa visión siento que es indispensable para cualquier persona que se siente en la silla presidencial y abra su agenda y lo que le aparezca en el calendario no sea el 9 de mayo, día después de que fue electa, sino el 9 de mayo del 2060. Y decir, ¿y qué necesitaríamos para llegar allá, verdad? ¿Cuáles son las 8 cosas claves que Las, ujú, necesitaríamos
impulsar, emprender, gestionar y movilizar políticamente por medio del diálogo, obviamente, porque no hay otra manera de hacerlo, no hay otra manera de construir una nación que no sea por medio del diálogo. Me perdonarán muchísimo mis amados amigos y, 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 muy admirados como cultura de la China. Yo no siento que la China esté edificando una nación por medio de un régimen eh, inspirado en un autoritarismo tan despiadado. Y no quiero decir que por despiadado sea perverso, simplemente es despiadado porque es muy tajante en que solo hay una manera de hacer las cosas y es la manera como dice una única persona. Eso es una autocracia y me parece que no construye nación. Y nosotros que tenemos 200 años bastante exitosos construyendo una nación inmensamente próspera, deberíamos de entender, para agregarle a nuestra gavetita de conceptos con la que empezamos hoy, que el diálogo es ineludible si queremos llegar ahí. A donde sea que vayamos a llegar, a donde sea que anhelemos llegar a un futuro más próspero, no hay otra vía que el diálogo. Eso es. Bueno, yo quisiera comentar lo de, lo de los rasgos de la persona que gobierna, que conduce. Tal. Tú decías, un buen gobernante debería ser una buena persona. Bueno, Drucker, hablando del líder en una empresa, dice que un buen líder, el rasgo principal que debe tener es la integridad. Y ya con eso queda dicho todo. Integridad es equilibrio, integridad es desarrollo de varias áreas, integridad es responsabilidad, integridad es veracidad, etcétera. Es un concepto muy amplio. Warren Bennis, también un tratadista de liderazgo, dice que lo más importante del líder no es la formación, la capacidad de comunicarse, el conocimiento de los intríngulis de la empresa, no, es también la integridad. De ahí que vuelvo al concepto de bondad y digo, pues que si bondad es una inclinación a hacer el bien, la bondad debe ser o toda la integridad o una buena parte de la integridad. Y entonces, eh, ese término que nos cuesta mucho sacarlo de la conversación privada, nos cuesta mucho sacarlo a mí me parece que cuesta mucho sacarlo de la conversación religiosa. Y uno puede y debe meterlo en la conversación espiritual, que no es lo mismo que conversación religiosa. Pero yo creo que las dos andan padeciendo de la misma asfixia, ¿verdad? No hay conversación religiosa y no hay conversación espiritual. Entonces, el problema de un concepto como el de la bondad es que no tenemos dónde ponerlo, ¿verdad? Y el amor también debe ser un concepto que no tenemos dónde ponerlo. No se habla de amor en la pulpería, sino se habla de amor en la oficina. ¿De qué estamos, hacia qué estamos apuntando? Tenemos que crear espacios donde se pueda hablar de amor, hablar de felicidad, hablar de responsabilidad, de bondad, porque me parece que el mundo se nos está complicando. Yo, cuando miro hacia atrás, me parece que había un mundo donde uno podía ser muy lineal en su pensamiento y en su proceder, pero este se nos está complicando y yo no lo digo, eh, no lo digo en tono de lamento, se nos está complicando y eso uno lo puede ver como una oportunidad, ¿verdad? Si el mundo no se le hubiera complicado a los que vivían en las llanuras
africanas, en las sabanas africanas, pues no estaría la humanidad difundida por toda la tierra, ¿verdad? Supongo que se les complicó ahí algo y como dicen aquí en el campo, dijeron andar, se fueron caminando y se fueron adaptando. Este mundo complicado, porque veo que se nos complica cada vez más, este mundo complicado nos está obligando a mirar como con más detenimiento, con más agudeza, para tratar de escarbar cuáles son las oportunidades y de ahí saldrán cosas, sin duda, porque a la vez que vamos enfrentando unas dificultades, nos vamos encontrando con unos recursos impensados, ¿verdad? La Internet es un recurso que hace 30 años era impensado y la inteligencia artificial que hace un año ni hablábamos de ella, ¿no? Era solo un tema académico. La inteligencia artificial es un recurso también impensado. Tenemos que ver de qué manera ponemos al lado de estos grandes desafíos estos grandes recursos. Y pienso que para que seamos capaces de lograr algo como lo que el mundo necesita, necesitamos un cambio de actitud, ¿verdad? Necesitamos entender. Yo no estoy intentando catequizar a nadie. Yo lo que quisiera es que la gente entendiera que hay una forma de enfrentarse al mundo con la visión, cada uno para su saco. El que más agarra, que se eche más en el saco. Y una forma de enfrentarse al mundo desde una actitud de trascendencia, ¿verdad? Eh, ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es éxito, verdad? ¿Sería éxito que yo fuera el último sobreviviente de la humanidad? A mí me parece que hoy en día éxito para cada uno de nosotros, miembros de la humanidad, éxito es que la humanidad eh, prevalezca, que la humanidad sobreviva. Y para que la humanidad sobreviva, yo tengo que olvidarme de mi saco y de estar metiendo cosas adentro de mi saco y pensar desde una actitud trascendente, que es, pienso en mí, claro, pero pienso en otros y en otros que están ahí y en otros que todavía no están ahí. Pienso en el mañana, mañana 30 de julio, y pienso en el dentro de 10 años, en el año 2033, ¿verdad? Aunque yo no esté como si estuviera sembrando árboles de cedro, los siembro porque me da la gana y los siembro porque ahí estarán, aunque yo no esté, tenemos que, esa actitud de trascendencia es quitarnos de la mente que la medida de todas las cosas soy yo. Y entonces hasta donde me llegue la vida, eso es lo que me preocupa. No, seamos un poco más trascendente, vayamos más allá. Dos tríadas de conceptos que quiero aportar. Me gusta lo de aportar conceptos. Si vieras que recuerdo, esto alguna vez te lo dije, pero hoy te lo agradezco. Una vez, cuando entré a la carrera de Derecho, me diste una recomendación, quién sabe por qué, porque no te la pedí, pero me dijiste que, Ah, muy mío, muy mío. me dijiste que el derecho estaba compuesto de conceptos y que era importante irlos identificando uno a uno. Y siento que mi carrera de derecho consistió en una unión de conceptos que formaron lo que hoy entiendo como la profesión de derecho, el Estado de Derecho, la práctica de derecho, ¿verdad? La ciencia jurídica, la filosofía jurídica. Y entonces te lo agradezco porque Oye, qué recomendación tan valiosa fue esa. Entonces, para agregarle dos tríadas a nuestra lista de conceptos de hoy, una es un aporte a lo que decías de la integridad. Siento que a lo que mencionaba la integridad también tiene que ver con
responsabilidad, con respeto y con empatía. Y el otro es una tríada de conceptos difusos y confusos, que son espiritualidad, religiosidad y divinidad. Y son muy diferentes, ¿verdad? Las comunidades indígenas eh, eh, tienen espiritualidad y tienen divinidad en el sentido estricto de la palabra, pero no tienen religiosidad. Tienen ritos, y tienen prácticas, y tienen ceremonias, y tienen celebraciones, y tienen eh, creencias, pero no tienen una práctica religiosa estrictamente dicha. Y siento que hoy en día, a diferencia de cuando yo era niño, hay menos gente practicando religión y eso de alguna manera reduce las probabilidades de cultivo espiritual y de aproximación a la divinidad. Entonces ahí también siento que estamos perdiendo y que podríamos ganar, pero no necesariamente volviendo a lo que había antes, ¿verdad? Porque tal vez las religiones Ujú, ya ujú, vieron sus mejores días, eso ujú, podría ser, ¿verdad? ujú, O que las abordáramos de una manera un poquito menos ujú, eh, en el sentido de cacerías de brujas y de ujú, descartar a quienes piensan diferente y demás. ujú, Lo otro que quería mencionar, hablando de cada uno echando para su saco, es que mis hijas van a una escuela de la pedagogía Waldorf y debe haber unas 1000 escuelas Waldorf en el mundo, la mayoría de ellas en Europa, muchas en Sudamérica, eh, y, y aquí en Costa Rica, pues esta es la única escuela Waldorf que hay por ahora. Y de las 1000 escuelas Waldorf que hay en el mundo, deben ser poquísimas en las que los cumpleaños se celebran con piñata, porque en Alemania a nadie se le ocurriría agarrar a garrotazos a un caballito bien lindo, ¿verdad? En forma de piñata. Eh, entonces, he notado que los chicos de la escuela, cuando están en una piñata, tienen un comportamiento espontáneo que a mí me resulta admirable y que nadie les enseñó, porque además muchos son hijos de extranjeros que tampoco nunca habían participado en una piñata. Se toman turnos golpeando la piñata y cuando la piñata se rompe y se caen todos los confites, se tiran cada uno a echar para su saco y lo echan en su saco. Y después de que lo echan en su saco, se reúnen en pequeños grupos, vierten todo el contenido de los sacos y escoge cada quien, según lo que más le gusta, los dulces que prefiera. Y todo el mundo se va feliz para la casa. Y no importa si agarraste solo uno o si no agarraste ninguno, puedes participar de la repartición. Y esto es espontáneo. Me pregunto si será instintivo, no sé, ujú, o si ujú, será producto de la misma educación que ujú, está orientada hacia el mayor beneficio del individuo a su comunidad. No sé ujú. cuál es la respuesta, pero siempre sucede lo mismo en estas piñatas. Y eso creo que es algo que es destacable. A mí me gustaría entender de dónde viene eso. Y lo último, creo que con esto yo puedo darme por satisfecho, es que estás hablando de supervivencia de la especie humana en un contexto en el que llevamos 25 años de que todos los días se extinguen varias especies de la biosfera, que es la red de vida que sostiene todas las formas de vida. Entonces, esa red de vida se ha venido debilitando, lo cual quiere Ujú, decir que nuestra condición humana en el planeta es más débil hoy ujú, que ujú, cuando ujú. nacimos. Y eso implica riesgos existenciales. Sí. Eh, yo he dedicado la mitad de mi vida al estudio y a la elaboración de soluciones para el riesgo existencial que es el cambio climático, pero este mes he entrado en contacto muy cercano con un riesgo existencial que alguna gente está empezando a señalar y que creo que es un poco eh, revivir un riesgo existencial que hubo hace 60 años, pero hoy exponencialmente compuesto, sin afán de echar a perder las películas
la nueva película de Misión Imposible, la número 7, con Tom Cruise. El villano de la película es una entidad de inteligencia artificial que hace un montón de cosas, bueno, perversas y además de un poder exorbitante. Y Oppenheimer es una película que muestra el poder tan destructivo, incontenible de una bomba nuclear. Y cuando yo pienso en una entidad de inteligencia artificial con acceso a armas nucleares, eh, me da cuajes, como decías. Ujú, sí, Sí, ujú, cuajes es miedo sí, para los eso que son muy es. sofis. Ujú. Muy bien, dicen que la economía es una ciencia lúgubre, pero lo que has dicho no es de economistas, pero sí es muy lúgubre. Dejémoslo ahí para no hacerle ruido a- al impulso que has dejado allí vibrando, porque creo que sobre estas cosas tenemos que reflexionar con agudeza, con valor, con esperanza, pero sin delegación, sin decir, que reflexionen otros. Creo que tenemos que reflexionar todos. Y ahí yo terminaría también muy complacido. Bueno, me agradó mucho el diálogo de hoy. Muy bonito. Nos vemos pronto. Muy bien, ok. Viene romería a mitad de semana, Sí, señor. Ujú. ¿sí? Hablando de espiritualidad, divinidad y religiosidad. Sí, sí. Cada Ujú. uno a lo que le interese. Claro. Ujú. Bueno, Muy bien. nos vemos. Adiós.